Bueno, comencemos. Buenos días a todos. Soy Daniel Morales, coordinador del área de auditoría de la firma GEIA. Conmigo está también Cintia González, gerente de la misma área, y también estará acompañándonos. Eh, el día de hoy estaremos platicándoles un poco acerca de del dictamen de las contribuciones locales, en específico en la Ciudad de México. Ajá. Si alguien o desea ver a lo mejor el del Estado de México, se va a hacer en otra fecha. Por lo tanto, igual y los invitamos a que estén pendientes de ese curso. Eh, Como les decía, nos vamos a enfocar en la Ciudad de México, justamente eh, em, los objetivos de este seminario es simplemente hacerles saber o que ustedes conozcan qué tipo de contribuciones son las que tiene como tal la Ciudad de México. Em, a grandes rasgos, considero yo que mucha gente piensa, ¿no? Que solo existen los impuestos de manera federal, como un ISR, un IVA, retenciones por sueldos, a lo mejor cuotas del IMSS, todo eso. Pero si nosotros leyéramos lo que dice el artículo 31 fracción 4 me parece, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí nos dice que em, bueno, ahí podemos ver que no nada más la obligación de los mexicanos es contribuir al gasto público de la federación, también tenemos la obligación de contribuir al gasto público de las entidades federativas, estados y municipios. Y es ahí donde precisamente nacen o se originan lo que son las contribuciones, pues vaya como esta, de la que va enfocada a la Ciudad de México, pero también puede ser en otros estados o incluso algunas municipales, ¿no? Entonces, ese va a ser parte de los objetivos de este curso, hacerles saber los umbrales, los parámetros, algún ejemplo, les vamos a mostrar algún ejemplo de cómo es que nosotros o el área de auditoría de la firma realiza este tipo de dictámenes por si pues algún interesado, ¿no? Em, ¿Quiénes? Bueno, como les decía, el objetivo del curso es, vamos a ver, qué obligaciones fiscales son las que se tienen que dictaminar, quiénes están obligados, el aviso que se debe presentar, los documentos a exhibir o más bien los documentos que nosotros como auditores les hacemos llegar a todos nuestros clientes. Les vamos a dar por ahí un ejemplo o los parámetros de las multas que se tiene tanto por no enviar el aviso si estás obligado a dictaminarte, como obviamente por no enviar el propio dictamen, ¿no? Y les mencionaba también un ejemplo pues, de cómo de lo que nosotros entregamos. No, esta pantalla que ustedes ven aquí es el portal de lo que viene siendo el sistema para presentación de dictámenes que aplica para la Ciudad de México. Ahorita más o menos les explicamos cómo funciona. Las obligaciones que nos menciona el artículo 69 del Código Fiscal de la Ciudad de México, o los contribuyentes que están obligados a dictaminarse son para estos impuestos, que viene siendo el impuesto predial, derechos por suministro de agua, impuestos sobre nóminas, impuesto por prestación de servicios de hospedaje y derechos pues, de uso del agua como tal. Ajá. Ahora, vamos, ¿quiénes son las personas que están obligadas a dictaminarse? En el artículo 58 del mismo Código Financiero de la Ciudad de México, nos dice que las personas físicas y morales que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes. Ajá. En el caso del impuesto sobre nóminas o impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, nos dice que con que hayan tenido un promedio de 150 o más trabajadores, ya están obligados a dictaminarse. Ajá. En el caso del impuesto predial, nos dice que las personas, tanto físicas como morales, que tengan inmuebles de uso diferente al habitacional con un valor catastral, cada uno en su conjunto superior a 33 millones, 33.5 millones de pesos. Ajá. En el caso del derecho por el suministro de agua,
nos dice que cuando hayan consumido por una o más tomas de uso no doméstico o mixto, más de 300 metros cúbicos de agua bimestral promedio, o en su caso, cuando se trate de más de una toma, nos dice que el parámetro es de más de 1000 metros cúbicos de agua bimestral promedio. En el caso del impuesto sobre hospedaje, nos habla de que hayan prestado servicios de hospedaje o en pocas palabras, hayan obtenido ingresos por 12.9 millones de pesos por esos servicios prestados de hospedaje. Y en el caso de los derechos de descarga de agua, pues prácticamente es quien haya utilizado agua de fuentes diversas a la red de suministro en la Ciudad de México. Ajá. Ahora, también como tal, el mismo código nos dice que las personas físicas o morales que no se encuentren en los supuestos señalados, es decir, que no estén obligados como tal, tienen la opción de dictaminarse, pues digamos, voluntariamente. Ajá. Pero el hecho de que nosotros o ustedes se dictaminen voluntariamente, eso no le va a impedir a la autoridad el que ejerza tus facultades de cobro de créditos fiscales en dado caso de que haya detectado alguna omisión o algún pago. Ajá, entonces, si estás obligado o no, la autoridad siempre se va como a reservar, ¿no? Esa parte de, bueno, si yo llego a detectar algo en lo que incumpliste, pues simplemente sí va a haber créditos fiscales. Ajá. Ahora, volviendo a los que sí están obligados, los que sí están obligados tienen pues, algunas ventajas. Esta misma situación sucede con la mayoría de los otros dictámenes que hacemos en la firma, que, digámoslo así, nosotros como tal, como auditores, servimos como de, ¿cómo decirlo? Como de escudo. ¿Para qué? Para que la autoridad en teoría no vaya a hacerles, o sea, no vaya a ejercer sus facultades de comprobación. O sea, que no los, o sea, que al primero que molestarían, digámoslo así, sería al auditor. Ajá, no va a ir directamente con el contribuyente. Esa es como una de las ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque el auditor tendría que demostrar que la revisión que hizo estuvo apegada obviamente a normas, a leyes, por lo tanto al cliente o al contribuyente no lo van a estar molestando. Pero volvemos al tema de que la autoridad también podrá ejercer sus facultades de comprobación en caso de que sí encuentren, derivado de la revisión de ellos, encuentren algunas diferencias a cargo del contribuyente, ya sea diferencias o irregularidades. Ajá. Y obviamente otra de las ventajas es que permite la regulación espontánea de las obligaciones fiscales. Es decir, nosotros como auditores, al hacer todos nuestros procedimientos y nuestros procesos que tenemos dentro de la firma, pues pudiéramos detectar, ¿no? Que a lo mejor el contribuyente X, pues sí, calculó sus impuestos, hizo su dictamen y en ese proceso de hacer el dictamen, pudiéramos detectar que pues algo, a lo mejor le falta un poquito, ¿no? Por pagar, ¿no? Entonces, eh, simplemente, oye, cliente, ¿sabes qué? Derivado de mi revisión, detecté que, pues no sé, te hizo falta pagar 10,000 pesos, ¿no? Esos 10,000 pesos obviamente van a incluir recargos, van a incluir actualizaciones que el cliente va a tener que pagar. Entonces, a lo mejor por esa parte el cliente puede estar un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros como vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Te falta pagar esto, ¿no? Antes de que la autoridad venga y te empiece a molestar. Ajá. Ahora, en las fechas de presentación, en el caso del aviso, nos dice el artículo 61 del mismo código que se presenta a más tardar el 15 de marzo, el aviso. Ahora, estas dos fechas, tanto el 15 de marzo de la presentación del aviso como a más tardar el 31 de mayo o último día hábil del mes de mayo, que es cuando se presenta el dictamen como tal, eh, pues prácticamente tienen que ser como lo establece aquí la ley. ¿Por qué? Porque el no presentar tanto el aviso como el dictamen tiene sus consecuencias. Ajá. En el caso del aviso, el aviso se tiene que presentar obviamente por parte del contribuyente y por parte del contador que va a dictaminar. Para esto, el contador pues ya tuvo que haberse
bueno, obviamente los dos tienen que estar dados de alta en la plataforma de la pantallita que les enseñé al inicio del CIPREDI, que es el sistema para la dictaminación de las contribuciones locales en la Ciudad de México. Los dos tienen que estar dados de alta, pero obviamente los dos actualizados, pero en el caso del contador, por ejemplo, sí hay que estar, bueno, si alguno de aquí presenta dictámenes, hay que estar en constante actualización, es decir, cada año me van a estar pidiendo: oye, sube tu constancia de actualización de que realmente estuviste capacitado o que te capacitaste en todo el ejercicio para que realmente puedas hacer un dictamen en este año, ¿no? Entonces, en el caso del contribuyente, pues prácticamente lo que hay que tomar en cuenta o lo que hay que vigilar es que, por ejemplo, si el contribuyente cambió de domicilio, pues a lo mejor todos sus documentos, su constancia de situación fiscal ya la cambió, todos sus comprobantes de domicilio y todo eso, ¿no? Pero en cualquiera de las plataformas en donde presente un dictamen también se tiene que actualizar. Hay que subir nuevamente los documentos ya con el cambio del domicilio. ¿Por qué? Porque el aviso como tal sale a nombre o ahí te viene una parte en donde dice: ok, contribuyente, ¿dónde está tu dirección? Ah, pues está en tal lugar. ¿Dónde está tu dirección de tus facultades de comprobación? Es decir, donde te va a buscar la autoridad en dado caso de alguna revisión o algo, y obviamente el no encontrarte, pues tiene sus temas, ¿no? En el aviso como tal, se deben señalar las contribuciones que van a ser objeto de este dictamen. Es decir, tengo que presentar un aviso, por ejemplo, si quiero dictaminar impuestos sobre nóminas, un aviso si quiero dictaminar predial, un aviso si quiero dictaminar lo del tema del hospedaje. Entonces va a ser una de las contribuciones que voy a dictaminar y obviamente el ejercicio del cual se va a aplicar. Ahora, en el caso de la presentación, como les decía, es el último día del mes de mayo o el 31 de mayo, en dado caso que caiga dentro de la semana. Pero también nos da la opción de que, digamos que nos da una prórroga, ¿no? De presentarla un mes después, pero para que podamos solicitar o para que se pueda solicitar esta prórroga, tienen que existir causas comprobatorias que impidan que tanto el contribuyente como el contador no pudieron presentar el dictamen dentro del plazo que ya se estableció. Comprobar el por qué, pues sí es lo complicado, ¿no? Porque te van a pedir X y Y número de documentos. Entonces, la sugerencia es que te apeguen lo más posible a las fechas ya establecidas. Ahora, una vez presentado el aviso como tal de las contribuciones que se van o que se indican en el aviso como tal, eh, el contribuyente puede modificar ese aviso, el aviso originalmente que había presentado, tanto él como el contador, pero digamos, hay como unas limitantes, ¿no? Es decir, solo a lo mejor voy a presentar o modificar el aviso cuando, por ejemplo, yo como contribuyente digo: ¿sabes qué? Ya no quiero a este contador que me dictamine, entonces puedo presentar el aviso sustituyendo al contador que yo había presentado en el aviso anterior. Ajá, pero esto tiene que quedar dentro de un periodo, digamos que de haber presentado el primer aviso, tengo un mes para presentar esa modificación de aviso. De lo contrario, y obviamente también tengo que justificar los motivos, ¿no? Del por qué cambié, por ejemplo, a mi contador. Ajá, y entonces, eh, si no se presenta esta modificación dentro de ese periodo, pues obviamente ya no va a proceder. Ajá. Ahora, volviendo al tema justamente del aviso, el aviso no va a surtir efectos. ¿Cuándo? Pues número uno, cuando se presente de forma extemporánea. Pero el que presentes el aviso de forma extemporánea no quiere decir que ya no vas a presentar el dictamen fiscal. Se tiene que presentar. Ah, ¿por qué? Porque a lo mejor si no presentas el aviso vas a tener tu multa, pero si aparte no presentas el dictamen, también vas a tener otra multa. Entonces, digo, con la pena es mejor presentar el dictamen y evitarte esa multa, aunque tengas que pagar la multa del aviso.
Entonces, aquí en este resumen nos dice, cuando no se presente en el formato, en el formato publicado, pues bueno, hay que estar en constante monitoreo de la página de internet, del portal del dictamen, por si llegan a haber algunos cambios en el formato, que ya lleva varios años que no, o sea, ha sido el mismo formato. Entonces, bueno, no creo que existan cambios. Cuando el contador no cuente con el registro correspondiente ante las autoridades fiscales, lo que les decía es, bueno, aquí nos dice, y compruebe haber cumplido con los requisitos. Uno de los requisitos que les mencionaba es justamente que tiene que estar en constante actualización. Ajá. Obviamente para el registro como tal de un contador para dictaminarse, pues sí, el código fiscal pide como varias cosas, ¿no? Bueno, de hecho nada más pide la copia certificada de la cédula profesional, pide una constancia emitida por algún colegio de contadores, obviamente donde se acredite eh, que es un miembro activo de ese colegio por un periodo mínimo, me parece que son 3 años, o sea, tiene que estar inscrito a ese colegio por lo menos 3 años, y esta constancia debe estar expedida dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de la presentación de solicitud de aviso. Es decir, en enero, febrero, ya debes estar presentando tu aviso de, bueno, tu constancia de que estás en un colegio, de que estás actualizado y todo eso. Ajá. Entonces, eh, y obviamente también igual aplica para el contador. En dado caso de que el contador o el despacho del contador cambie de domicilio, pues hay que cerciorarnos de que igual el cambio de domicilio aplique en el aviso, porque igual, así como, por ejemplo, lo que les decía era de que uno de las ventajas de poderte dictaminar es que pues, principalmente en cualquier tema que surja, van a consultar primero al contador. Entonces, si el contador da su dirección mal o la dirección donde estaban sus oficinas anteriores, pues va a haber temas, ¿no? Porque no lo van a encontrar. Entonces, esos temas hay que cuidarlos. Ahora, otro de los motivos por los cuales no va a surtir efecto tanto el aviso como el dictamen es cuando se le esté practicando una visita domiciliaria al contribuyente, es decir, porque pues haya alguna revisión, ¿no? Entonces, obviamente ahí digamos que la autoridad está haciendo sus facultades de comprobación, por lo tanto, pues el hecho de que tú te dictamines o no, pues prácticamente no es que no valga, sino que está sujeto a revisión, ¿no? Entonces, si presentas un dictamen, probablemente también te lo van a tener que revisar. Entonces, pues lo van a dar como, pues, como desecho, ¿no? O sea, no va a servir el dictamen. Tal. Em, Ahora, el otro, pues obviamente lo que les decía, de que se presente de manera extemporánea, tanto el aviso como el dictamen. Si bien ya no va a surtir efectos, lo tienes que presentar y obviamente si estás obligado. Ajá. En el artículo 66 del Código Fiscal de la Ciudad de México nos menciona cuáles son los documentos a exhibir o a exhibir en dado caso de que la autoridad te los solicite, pero nosotros en el área de auditoría de la firma, estos son los documentos, o este es el listado de documentos que nosotros le hacemos llegar al cliente, que es la carta de presentación del dictamen. Obviamente aquí va tanto la carta de que ya se envió el dictamen y obviamente el aviso que se emitió en su momento. El dictamen como tal, que incluye, pues incluye todos los anexos que hay que llenar y al final de cuentas la opinión del contador público. Obviamente ahí es donde va la firma de contador público certificado. En el caso específico del impuesto predial, en dado caso de que la autoridad lo solicite, se tiene que enviar el avalúo catastral. Obviamente se tiene que estar realizado por un actuario, creo. Entonces, pues, este actuario a su vez tiene que estar dado de alta en ciertas plataformas que acredite que es un valuador acreditado. Ajá. Bueno, para el ejercicio o el dictamen que corresponde al ejercicio 2023, como tal, el dictamen se tiene que presentar a más tardar el 31 de mayo de 2024, que es el último día del, del mes. Ajá, entonces ya enfocándonos en el ejercicio, estamos a 2, 3 meses de presentar tanto el aviso y en mayo presentar el dictamen.
Bueno, aquí vienen las multas que les mencionaba. En el caso, por ejemplo, en el caso de no presentar como tal el aviso, o sea, no presentarlo tanto en tiempo como en las formas que se tienen que o se tuvo que haber estado presentado, vienen desde 32,000 hasta 80,000 pesos. Y en el caso del dictamen, igual, haberlo presentado pues prácticamente en fuera de tiempo o que no esté con el formato que establece la autoridad, de 29,000 pesos a 72,000 pesos por no haber presentado el dictamen. Ahora, aquí nos dice que prácticamente los contribuyentes que no hayan tenido una actividad durante todo el ejercicio, hayan suspendido sus actividades o hayan iniciado sus actividades posteriores al, pues digamos, al inicio del ejercicio fiscal, que comúnmente es del 1 de enero al 31 de diciembre, pues deben presentar el dictamen correspondiente al periodo que se trate. No es que lo puedan omitir, o sea, deben presentarlo, digamos, ¿cómo decirlo? Como, o sea, por el tiempo que estuvieron trabajando. Ajá, o sea, ya sea que hayan iniciado en mayo, lo que sea, se tiene que presentar, aunque sea por ese pequeño corto tiempo, ¿vale? Ahora, en el caso de, vamos ya a adentrarnos un poco, sí, Perdón, Daniel. sí, No sé si hasta el momento hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario, si nos lo puede hacer saber a través del chat, antes de que sigamos con el tema del impuesto sobre nómina. y si me escuchan, porque mi internet está un poco lento. Todo te escuchamos bien y te vemos Ok, bien. perfecto. Creo que no hay ninguna duda, Sí, sí están, no, entonces ninguna duda, sí, sí, sí. vamos a continuar, Daniel. Muchas gracias. Ok. Em, ya pasando un poco al tema de los impuestos como tal. En el caso del dictamen de contribuciones locales, empezando por el impuesto sobre nóminas, el artículo 156, ¿qué nos dice? Que se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nómina. Esto es solo al pago del impuesto, no al dictamen. El dictamen ya lo vimos en lo que platicamos hace rato. Ajá. Se encuentran obligados al pago del impuesto sobre nómina de las personas físicas y morales que, en el caso de la Ciudad de México, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de prácticamente de sueldos, ¿no? Independientemente de la designación que les otorguen. Ahora, para este dictamen, hay tanto remuneraciones que sí graban para, o sí deberían ser consideradas para el cálculo de este impuesto y hay otras que no. Por ejemplo, las que sí graban o las que deberían, o las que todas las personas que tengan o que se vayan a dictaminar deberían de estar considerando para el cálculo del impuesto sobre nóminas, son todas estas que vienen aquí, que son sueldos, tiempo extra, cualquier tipo de premios, bonos, alguna prima o estímulos o incentivos catalogados como bonos. Ajá. Compensaciones, gratificaciones y aguinaldos, fondo de ahorro, prima de antigüedad, comisiones y en todo caso pagos realizados pues prácticamente a los comisarios o miembros de los consejos de vigilancia, ¿no? Ajá. Estas son las obligaciones que sí, o bueno, los conceptos que sí deben de estar como grabados. Pasándonos también al lado, las remuneraciones que son exentas según el mismo artículo y que no van y que no se van, por las cuales no se va a causar el impuesto sobre nóminas, son las que vienen aquí, que son instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. ¿Qué vienen siendo aquí? Pues uniformes, herramientas, todo ese tipo de cosas que son necesarias para que cada persona realice su trabajo. Aportaciones para el fondo de retiro, gastos funerarios, jubilaciones, pensiones, todo lo que vaya relacionado al retiro. Ajá. Aportaciones al Infonavit y al Fobiste, cuotas al IMSS y al ISSSTE, esas no son pues, remuneraciones exentas. Aquí nos dice las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por cuotas, por concepto de cuotas de seguro al retiro. Es decir, pero estas son adicionales, o sea, que si tú y tu patrón decidieron o firmaron, ¿sabes qué?
no sé, un ejemplo. En la empresa tenemos la política de que tú puedes ir a lo mejor de tu sueldo, ir aportando para tu retiro independiente a lo que ya está establecido por la ley. Tú puedes hacer como aportaciones adicionales al retiro, obviamente van a ir a cuenta o a cargo de tu sueldo, pero esas son adicionales, no son las que marca la ley. Esa es como que tú, para que tú hagas tu cochinito, ¿no? Puedes ir adelantando un poco más el guardadito que vas a tener para cuando te retires. Pues todas estas remuneraciones que al final de cuentas van a salir de tu sueldo, pues esas no son consideradas o son remuneraciones exentas para para el impuesto sobre nóminas. Ajá. Continuando, gastos de representación y viáticos, alimentos, despensas, ayudas por habitación y todo eso, intereses subsidiados en créditos al personal, primas de seguro, prestaciones de previsiones sociales, la PTU como tal, la participación de las utilidades y las remuneraciones por contratar personas con alguna discapacidad. Ajá. Obviamente, una vez ya considerando cuáles remuneraciones son grabadas y cuáles son exentas, a todo lo que sí graba realmente se le va a aplicar la tasa del 3% y sobre esto, pues obviamente va a salir un cálculo, bueno, 3% para la Ciudad de México, aclarando, porque obviamente cada estado eh, y más en los obligados tienen por ahí algunas diferencias en los porcentajes, unos son 2.5, otros son 2, no recuerdo si hay uno que tiene 3.5 en el porcentaje del impuesto, pero bueno, en el caso de la Ciudad de México estamos hablando del 3% y una vez que se determine cuál es el impuesto sobre las nóminas aplicado el 3%, se va a hacer la declaración y el pago a más tardar el 17 del mes siguiente, ajá, como en los pagos provisionales de impuestos federales. También nos dice que las personas físicas o morales que contraten o subcontraten servicios especializados tienen que, al final de cuentas, tienen que emitir un aviso justamente de esto, ¿no? De los contratos que están realizando con estas personas. Obviamente, ¿por qué? Porque si tú estás subcontratando personal, pues como tal, tú no estás a cargo, en teoría, de esos sueldos. Entonces, quien los va a presentar va a ser digamos, tu proveedor de servicios o de subcontratación. Entonces, tienes que estar avisando, digo, esto ya es dando, aquí involucra incluso hasta temas de seguro social, en donde tú tienes que estar avisando a la autoridad, yo subcontraté, no sé, a una empresa de limpieza, ¿no? Esta persona de limpieza, esta empresa, pues no sé, me va a proporcionar a mí 15 trabajadores, ¿no? Y obviamente se tiene que detallar cuánto va a ganar este trabajador y todo eso, pero yo no voy a pagar los, pues yo no voy a pagar como tal los sueldos de estas personas, yo le voy a pagar a la empresa el gasto como tal de lo que ellos me digan, del total de la nómina. Ellos son los que se van a encargar de distribuir esa nómina. Entonces, obviamente aquí yo no estoy obligado, o sea, no estoy obligado a pagar el impuesto sobre nóminas, pero sí soy responsable solidario de que ellos lo hagan. Entonces tengo que estar vigilando que ellos estén al corriente con esas obligaciones porque son mi proveedor de servicios de personal subcontratado. ¿Ah? Bueno, ya para como tal, regresando como otra vez al caso del sistema para la presentación del dictamen, esta como tal, de hecho aquí si pueden observar viene el link o la página de internet donde para acceder a esta plataforma, ¿no? ¿Qué nos pide como tal la plataforma? Bueno, adelantándonos un poco, la plataforma es para todos los impuestos o todas las contribuciones de la Ciudad de México. O sea, es la misma para todos. No hay una para el agua, otra para hospedajes, otra, no, esta es la misma para todos. Entonces, ¿cómo entramos? Pues bueno, aquí nos pide un usuario y una contraseña. Este usuario y contraseña obviamente se proporciona cuando ya sea el contribuyente o el contador público, pues se dan de alta, dan de alta sus documentos,
y están actualizados, ¿no? Entonces, les proporcionan tanto un usuario como una contraseña. A partir del año pasado ya fue obligatorio. Antes con solo tener la contraseña, el usuario y la contraseña podíamos ingresar, pero ya a partir del año pasado, del dictamen del año pasado, ya es obligatorio que podamos entrar o que debamos entrar con la firma electrónica. Entonces es importante que también lo tengan actualizado y a la mano. Ajá. Entonces, aquí podemos ver como tal, la pantalla nos dice o nos tiene varios cuadritos, ¿no? Varias opciones de donde vamos a presentar el aviso, el dictamen. En configuración prácticamente es donde nosotros subimos nuestros documentos en dado caso de algún cambio o algo. Y bueno, ya la ayuda viene por ahí unos manuales que se pueden consultar y pues ya. Ajá. Entonces, en el caso del aviso, pues aquí obviamente aquí es donde vamos a dar de alta los avisos de las contribuciones que vamos a dictaminar y este tiene que ir, digamos, firmado o aprobado electrónicamente tanto por el contador como por el contribuyente. Ajá. Esta pantallita, digo, dice ejercicio 2020, pero porque ahorita no tenemos para algo más reciente para enseñarles. ¿Por qué? Porque pues no hemos presentado ningún aviso hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero viene siendo la misma cosa. Aquí, por ejemplo, tenemos que, lo que les decía hace rato, ya sea que nosotros nos dictaminemos obligatoriamente u opcionalmente. Ajá. Debemos de poner el ejercicio que vamos a dictaminar. En este caso, o para situándonos al día de hoy, tendríamos que estar dictaminando todo lo que viene siendo 2023. Ajá. Y aquí les mencionaba que tenemos que señalar qué contribuciones son las que vamos a dictaminar, ya sea impuesto predial, impuesto sobre nóminas, derechos de agua, impuesto de hospedaje y otras contribuciones. Ajá. Y aquí, en donde dice representante legal, pues prácticamente va a ir, aquí ya tiene que aparecernos, digamos, por default, el nombre de la persona que es el representante legal del contribuyente que vamos. Este es el contribuyente. Ajá. Aquí ya tiene que aparecernos. ¿Y cómo nos va a aparecer? Pues porque en teoría para poder presentar un aviso el contribuyente debe estar actualizado. Entonces, si no aparece, quiere decir que el contribuyente no está actualizado, es más, probablemente ni siquiera está dado de alta. Entonces hay que checar eso. Y en la parte de abajo, en el número 5 dice el dictaminador. Obviamente aquí con solo nosotros colocar el número de registro del dictaminador, ya nos aparece su nombre automáticamente. Ajá. Bueno, en el caso pasándonos al siguiente apartado del dictamen, lo que les mencionaba, en el caso del impuesto sobre nóminas, esos son los documentos que nosotros como dictaminadores tenemos que llenar y obviamente estos tienen pues tienen que llevar una opinión al final de cuentas del contador público. Entonces, esos son los documentos que los clientes van a recibir como resultado de el trabajo de la revisión enfocándonos en el que dice aquí de impuesto sobre nóminas. El impuesto predial es muy similar, son creo que uno o dos anexos más, pero es muy similar el formato. ¿Ah? Bueno, en el caso de justamente del impuesto sobre nóminas, aquí estos son los anexos que hay que llenar o los que hay que hacer. Ajá. En el 2.1 y el 2.2, digamos que es una comparación. En el 2.1 tenemos que llenar lo que el contribuyente pagó. Ajá. O sea, lo que el contribuyente determinó durante todo el ejercicio y pagó. En el caso 2, tenemos que hacer conforme a la revisión que hace el auditor. ¿Sabes qué? Yo relaciono, a lo mejor el contribuyente, no sé, un ejemplo, ¿eh? No consideró en el mes de diciembre o noviembre eh, 2,000 pesos de sueldo, ¿no? Entonces, obviamente, el contribuyente, en un ejemplo, pagó 8,000 pesos nada más por el concepto de sueldos. Pero cuando nosotros como dictaminadores revisamos, ¿no? ¿Qué crees? Fueron 10,000. Entonces, ahí se va a ver entre el 2.1 y el 2.2, se va a ver esa comparación de entre lo que determina el contribuyente contra lo que determinamos nosotros. Ajá. Y en el 2.3, pues
solo se ve un resumen, ajá, de los pagos que realizó la compañía contra los del dictaminador. En el 2.1 y en el 2.2 vienen por concepto, ajá, sueldos, los bonos, las indemnizaciones, todo eso bien, o sea, los conceptos que graban. Ajá, entonces ahí es donde se hace el comparativo. En el 2.3 pues ya se detalla lo que, las líneas de captura que el contribuyente pagó como tal. En el 2.4 es donde nosotros como auditores ponemos las observaciones que detectamos de esa revisión. En el anexo 7 ya es donde viene el resumen como tal de que, mira, ¿sabes qué? Tú pagaste, no sé, 100,000 pesos en todo el año, pero realmente lo que debiste haber pagado fueron 90, ¿no? Entonces te va a generar un saldo a favor que en teoría lo que se dice es que puedes solicitar esa devolución de saldo a favor, pero también he sabido que obtener este saldo a favor en devolución es muy complicado. Entonces, prácticamente muchos clientes a veces deciden pues, ya perderlo, ¿no? O sea, no hay manera de obtener ese saldo a favor, ni siquiera de aplicarlo para meses siguientes, o sea, no se puede, es muy complicado. O en caso contrario, que nosotros como auditores hayamos detectado, no sé, que debió haber pagado 110, pero nada más pagaron 100, pues bueno, hay un impuesto a cargo que se va a tener que mencionar en el dictamen como tal. Y este resumen del anexo 7, ¿a qué nos va a llevar? Al anexo 8, que es donde el auditor o el contador va a emitir su opinión o el informe. La opinión, pues ya sabemos que puede ser con salvedades, puede ser negativa o sin salvedades, ¿no? Si está todo correcto. Ajá. Entonces, bueno, estos son los anexos que nosotros les hacemos llegar a los clientes, obviamente ya revisados con ellos de forma detallada. Ajá. Bueno, este es un ejemplo de cómo es como tal el dictamen. Ay, nada más que no lo puedo abrir. Espérenme, no lo puedo abrir. Creo que tengo que dejar de compartir porque no. Ya estoy aquí. Espérenme tantito, ¿eh? No lo puedo abrir. Ahí va. Mm, Ok. Bueno, me pueden confirmar si ya lo ven, creo que sí se ve. Este es el ejemplo Sí se ve. en este caso gracias, sí. En este caso el ejemplo de cómo es como tal el dictamen, ajá. Lo que les decía es que este es prácticamente el aviso, ajá, de hecho aquí lo dice, que ese es el aviso para el cumplimiento, así es como nosotros tenemos que presentarlo, obviamente vienen los datos del contribuyente, vienen los datos del representante legal y vienen los datos del contador público que va a emitir el dictamen, ajá. Este es como tal el acuse que nos da después de haber presentado el aviso. Viene con su sello electrónico, entonces pues digamos que ese es el válido. Y luego viene la carta de presentación del dictamen como tal, igual con su hoja de firma de sello electrónico. Ajá. Y aquí es lo que les explicaba hace rato. Aquí es donde nosotros comparamos o aquí vaciamos lo que el contribuyente pagó. Ajá. Te dan cuenta, viene por concepto, por sueldos, tiempo extra, primas, compensaciones, gratificaciones, fondo de ahorro, primas de antigüedad y viene de manera mensual. Ajá, y por cada uno de los conceptos. Y luego después viene el que el auditor hace, que en teoría pues no debería ser diferente, ¿no? Debería ser lo mismo y al final de cuentas sin diferencias, pero bueno, luego suceden cosas. Luego aquí viene la relación de los pagos que se hicieron, tanto la base como el impuesto y lo que pagó el contribuyente. Ajá. Eh, bueno, ese es el mismo. Y luego aquí vienen ya las líneas de captura de esos pagos, ¿no? Aquí nos desglosa cuántos trabajadores reportaste de manera mensual, cuánto fue lo que declaraste, e igual el impuesto, en dado caso si hubo recargos o algunos, bueno, aquí donde dice accesorios prácticamente son recargos o actualizaciones. Y en descuentos, pues obviamente, pues por ahí algún descuento de algún estímulo o algo. Ajá.
En el caso aquí, por ejemplo, de observaciones, pues bueno, si hay observaciones, pues se tendrán que poner acá. Aquí viene el resumen como tal de lo que les decía, de si hay un tanto lo determinado contra lo pagado, o sea, lo que calculó el contribuyente o lo que calculamos nosotros contra lo que realmente pagó y si hay una diferencia a cargo o a favor, este tiene que ir firmado digitalmente tanto por el dictaminador como por el contribuyente. Ajá. Y como tal, el informe, ajá, o la opinión. Aquí donde les decía, por ejemplo, aquí viene que fue una opinión limpia y va firmada por, en este caso, contador o por el contador de la firma. ¿Ah? Ese es el ejemplo del dictamen del impuesto sobre nóminas. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, comentario. Hay dos dudas, Daniel. La Sí. primera es de Jessica. Dice, ¿no surtirá efectos el dictamen solo en visitas domiciliarias o en cualquier otra facultad de comprobación también aplica? Mm, es cuando no se presenta el aviso en tiempo o el dictamen en tiempo, pero estamos hablando de que si no lo presentas en el periodo correcto, alguno de los dos no va digamos, a exentar las facultades de comprobación, no solamente en las visitas domiciliarias, sino en cualquier situación, porque al final, como no cumplimos, la autoridad va a hacer uso, pues, de sus facultades para hacer la revisión. No sé si quedó claro, si tú tengas algún comentario adicional, Daniel, sobre este punto. No, es correcto lo que dices. Jessy nada más nos confirma si con esto queda claro la duda. Y Miguel Vázquez nos pregunta si le pagamos despensa vía tarjetas de vales, ¿cuándo se consideraría onerosa para exentar el salario, para exentar de impuestos sobre nómina? La ley es muy imprecisa, Miguel, no te define la palabra oneroso, cuánto corresponde, pero hay una jurisprudencia en donde nos dice que se considera oneroso cuando su importe es superior al 20% del salario mínimo de la Ciudad de México. Entonces, obviamente se tendría que hacer alguna especificación en particular para determinar si esto es oneroso o no para efectos del cálculo del impuesto sobre nómina. Ya tendremos que verlo en las condiciones particulares de la empresa. ¿Quedó claro, Miguel? Y si alguien tiene alguna otra duda o si tú tienes también algún comentario, Daniel, respecto a esta pregunta. Sí. No sé, No. Jesse, Miguel, con esto quedó aclarada la duda que tenían o nos avisan. Jessy ya confirmó que ya lo tiene claro y si Ok, hay alguna otra pregunta, pues aquí le damos seguimiento. Mientras podemos continuar. Muchas gracias. ok. A ver, ya estoy volviendo a proyectar la presentación, ¿sí se ve? Sí, Ahora, ok, vamos a pasar a lo que viene siendo el impuesto predial. Aquí en la firma, honestamente, casi los únicos dictámenes que tenemos, digamos, o que hacemos de manera recurrente son justamente estos, el del predio y el del impuesto sobre nóminas. No obstante, pues también pudiéramos hacer los demás. Sin embargo, ahorita nos vamos a concentrar más en estos dos y con ejemplos, ¿por qué? Pues porque son los que más realizamos y tenemos más presentes. Ajá. Ahora, en este caso, para el dictamen del impuesto, del dictamen del impuesto predial, pues creo que hay que enfocarnos primero en lo que es el impuesto predial como tal. Em, el impuesto predial al final de cuentas nos va a servir pues bueno, o les va a servir o nos va a servir a las personas que pudieran ser dueños o que tengan ciertas propiedades, estar en constante cumplimiento de pagar esta contribución. ¿Por qué? Para la Ciudad de México como tal, esta contribución eh, es una de las más, ¿cómo decirlo? Pues igual y de las más grandes o de las que más recursos deja. Ajá. Digamos que es la top de todas las contribuciones. Las demás sí dejan, pero no como el predial. ¿Por qué? Pues al final de cuentas el predial es un impuesto que pues prácticamente cualquier persona que tenga una propiedad pues va a tener que pagar e incluso por ejemplo, si alguien quiere vender su casa, ¿no? Por ejemplo, su departamento,
pues el estar al corriente con estas contribuciones, pues obviamente abre más un campo de, o un mercado, ¿no? Para que tú puedas, eh, pues vender, ¿no? En este caso, tu casa. Entonces, en el caso del predial, cuando haya una compra-venta de algún inmueble o algo, es importante que todo esto esté em, al corriente. Al final de cuentas, el estar actualizado en este impuesto, pues permite que tu propiedad, tu departamento, tu casa, pues pues, tenga una buena plusvalía, ¿no? Y obviamente esto a qué se traduce, pues a un buen precio de venta. Ajá. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este impuesto es como de carácter directo, es decir, todas las personas que tengan alguna, ya sea personas físicas o morales que tengan una propiedad, este impuesto prácticamente es directo para ellos, ¿no? Entonces, ¿y por qué decimos esto? Porque obviamente esto va a impactar directamente en el, pues sí, en el patrimonio de la persona, no del poseedor o del propietario de este inmueble, porque pues obviamente estás usando la estructura urbana que precisamente te provee la entidad federativa. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Que la entidad federativa te provea de todos estos no sé, alumbrado público, pavimentación, banquetas, drenaje, todo esto. Entonces, ¿tú cómo se lo pagas, digámoslo así? Pues estando al corriente de este impuesto, ¿no? Entonces, sí te impacta como tal, como poseedor o propietario de tener algún departamento, casa, propiedad en general, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría que conociéramos un poco los antecedentes de cómo es que se fue dando este impuesto, porque sí está, al ser uno de los más grandes, pues sí está chistoso cómo se fue dando, ¿no? Uno de estos antecedentes es que hace, pues sí, hace muchos años, ¿no? Fue como en el 1500 y tanto, justamente 2 años después de la conquista pues prácticamente de México Tenochtitlan, los españoles, eh, digamos que vivían en lo que antes o lo que ahora es Coyoacán, ¿no? Entonces se mudan precisamente a la época o a la ciudad colonial, lo que ellos digamos que acababan de adquirir, ¿no? Que en este caso fue justamente en el centro de la Ciudad de México. Ajá. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer la repartición de lo que en su momento le llamaban solares, ajá, a los nuevos pobladores de la ciudad, de esta ciudad o de la ciudad nueva, la conquistada. Ajá. Pero sin embargo, se otorgaba un solar por, por cabeza, pero no a cualquier persona. Obviamente era la gente, pues digamos, ¿cómo decirlo? A los capitanes, ¿no? A la gente principal que se benefició de esa conquista. Entonces, se otorgaba un solar por cada cabeza. Ajá. Entonces, ahí es donde empieza digamos, precisamente la labor del catastro como tal, con esta nueva repartición de los solares a los conquistadores, pues, de la Nueva España. Ajá, entonces, el primer trazo que tenemos de la Ciudad de México posteriormente al 1500 y tanto, creo que fue 1523, si no mal recuerdo, el primer trazo que tenemos de la Ciudad de México viene hasta 1790, en donde digamos que todos los dueños de fincas o todos los dueños de alguna propiedad van a pagar a razón de medio real de vara cuadrada sobre sus propiedades. ¿Qué significaba en este? Bueno, y esta disposición o esta nueva ley, digamos que en su momento, como lo mencionaban antes, la propone lo que entonces era el virrey Juan Güemes o Güemes, algo así se llamaba, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba lo que era ¿cómo se llama? La vara, o lo que era una medida española, evidentemente, digamos que una vara consistía en pues menos de un metro prácticamente, eran 0.8, no, 0.836 metros, algo así. Ajá. Entonces, en este caso, por cada vara cuadrada que tenía el propietario, se tenía que pagar, digamos que no era antes obviamente en dinero, entonces la gente de antes pagaba pues en plata, ¿no? Entonces, por cada
por cada pedacito de terreno que tenías, tú tenías que pagarlo, pero en plata. Ajá. Entonces, así es como, digamos que se empezó a dar este tema de ir trazando la ciudad en terrenitos y de ir pagando por lo que tú tenías y todo eso, ¿no? Entonces, adentrándonos otra vez a lo que viene siendo el dictamen como tal del impuesto predial. Ya mencionábamos en un inicio que igual en el mismo artículo 58 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que prácticamente cualquier, tanto, en este caso, bueno, este es el dictamen, el impuesto como tal lo tienen que pagar cualquier persona que tenga una propiedad, ajá, pero en el caso del dictamen, las que tengan inmuebles que sea de uso diferente a la habitacional o en su caso inmuebles de uso mixto que sean superiores a 33.5 millones van a estar obligados a dictaminarse, ajá. Al pago del impuesto estamos obligados todos los que tengamos una propiedad, pero en el caso del dictamen solo va a aplicar a las personas tanto físicas como morales que tengan una propiedad ya sea de uso diferente al habitacional o mixto, que su valor sea mayor a 33.5 millones de pesos. Ajá. Igual, aquí como tanto como en el impuesto sobre nóminas como en el impuesto predial, el tema de los avisos y todo eso, pues va a ser el mismo. Ajá. El 15 de marzo a más tardar se presenta el aviso y el dictamen se presenta igual, a más tardar el 31 de mayo o el último día hábil del mes de mayo. Ajá. Para todo, por eso les decía que la plataforma iba a ser muy similar para estos casos. Ajá. Tanto para este, para el predial como para el impuesto sobre nóminas son las mismas, digamos, multas o sí, multas, el no haber presentado el aviso, el no haber presentado el dictamen en forma y todo eso. Entonces va a aplicar lo mismo para los impuestos, ¿vale? Ahora, eh, 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 em, aquí, en el dictamen predial, por ejemplo, si nosotros vamos a dictaminar dos inmuebles, tenemos que presentar un dictamen por cada uno. A lo mejor en el aviso te da la opción de presentar un aviso y ahí tienes que ir poniendo cuántos inmuebles vas a dar de alta. Ajá, o sea, cuántos inmuebles son los que vas a dictaminar. ¿Cómo se identifican los inmuebles? Normalmente los inmuebles en el avalúo, me parece, traen un número que es un número, como un número de cuenta. Ajá. Entonces, cuando uno se va a dictaminar por este impuesto predial, tienes que dar de alta cuántos inmuebles vas a dictaminar. Pero al momento de hacer el dictamen, se hace por cada uno por separado, no se hacen juntos. O sea, se presenta como tal el dictamen. Si no sé, dictaminar 10 inmuebles, tu dictamen va a ser muy largo. ¿Por qué? Porque se va a presentar en un solo, pues sí, digamos en un solo, ¿cómo decirlo? Es como en un Excel, ¿no? Por ejemplo, vas a presentar un solo libro, pero va a estar lleno de pestañas. Ajá. Porque aplica lo mismo para el dictamen del predio. Se va a hacer a lo mejor un solo libro, pero vas a presentar dictamen por dictamen, dictamen por dictamen. ¿Por qué? Porque van por número de cuenta. Ajá. Bueno, aquí ya no les puse más obviamente que graba y que no, ¿por qué? Pues porque para hacer el cálculo del impuesto predial tienes que considerar el valor de tu avalúo, por ahí aplicar las tablas que nos marca la ley para poder sacar tu impuesto bimestral y esto obviamente se va a un impuesto anual, que es el que nosotros como auditores de la firma dictaminamos. Ajá. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo, nada más que otra vez creo que no me va a dejar abrirlo así directamente. Déjenme abro el PDF. Ya. Igual, es como les decía, como en el impuesto sobre nóminas, es muy similar el formato para todos los dictámenes. En el caso de la Ciudad de México, pues igual, aquí tenemos que es
tanto ¿cómo se llama? El acuse como el aviso para dictaminar. Igual aplica un acuse como la presentación del dictamen. Igual si se dan cuenta el formato es muy similar, tenemos dato del contribuyente. Aquí a lo mejor hay, lo que les decía es, en el caso, por ejemplo, del predial, sí hay algo diferente al impuesto sobre nóminas, donde nos dice domicilio para inicio de facultades, es decir, en el caso del predial, si debes, porque lo que les decía es, presentas a lo mejor 10 inmuebles, ¿no? Y todos van a ir en el mismo dictamen, pero tiene que haber uno en específico donde tú tienes que poner que la autoridad te puede ir a buscar prácticamente, ¿no? Entonces, no, obviamente, si tú dictaminas 10 no te van a ir a buscar en las 10 en los 10 inmuebles, ¿no? Tienes que especificar uno. Entonces, aquí sí, sí es importante designar cuál va a ser el domicilio para el inicio de facultades. Y esto te lo marca completamente el, como tal el formato. Ajá. Igual, viene los datos del aviso del dictamen, los datos del representante legal, datos del contador público que emite el dictamen, en ese no cambia. Y lo que les decía es, ahorita, por ejemplo, aquí nos dice quién es el contribuyente, el número de dictamen, el número de cuenta, que es el que yo les decía, viene por número de cuenta. Y aquí es donde van a empezar o se empieza a llenar toda la información. Aquí también necesitamos especificar, por eso es importante tener el avalúo actualizado. Ajá, porque aquí es importante especificar qué tipo de inmueble o qué uso se le está dando al inmueble. Aquí, por ejemplo, en el caso específico de este ejemplo, es un uso mixto. Ajá. Y aquí también nos pide los datos del evaluador, la fecha del avalúo. Entonces, es importante tener a la mano avalúo y dictamen. Ajá. Entonces, si no se tiene actualizado el avalúo, es muy complicado o va a ser, eh, obviamente, el dictamen va a estar, me refiero actualizado a tener como tal el dictamen o el avalúo, obviamente certificado por un perito evaluador. Y este avalúo se tiene que ir a dar, digamos que de alta o actualizarlo creo que es en la Secretaría de Finanzas, algo así, la verdad no recuerdo ahorita, pero digamos que tanto el papel que emitió el perito, como lo que tú le diste a entender a la autoridad que era el valor de tu propiedad, tienen que estar a la par. ¿Por qué? Porque si no, la autoridad obviamente va a detectar que tu avalúo, por ejemplo, es muy viejito, ¿no? O sea, no lo tienes actualizado. ¿Vas a decir algo De así? hecho, nada más para precisar lo que dice, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Para precisar lo que dices, el avalúo no debe de tener una vigencia mayor a 6 meses de la fecha de la presentación del dictamen. Entonces, por eso es que es importante que los contribuyentes se anticipen ante esta situación. Primero que evalúen cuánto es el valor del inmueble que tienen. Si ya estamos que a lo mejor vale 33 millones o 33.5 o está por ese rango, bueno, que evalúen si efectivamente deben de cumplir o no con la obligación de dictaminarse, porque muchas veces, pues como contribuyentes, lo dejamos a la y se va o no le damos la importancia y ya cuando menos lo esperamos nos llega un requisito o este, pues una inspección y nos dicen, oye, pues no te has dictaminado en los últimos 4 años y aquí te van las multas y aquí te van el tema de y pues todo el tema de sanciones que tienes que cumplir, ¿no? Y entonces es cuando el contribuyente apenas empieza a ver su inmueble y empieza a regularizarlo y empieza a decir, híjole, pero pues yo nada más tengo las escrituras de cuando compré el inmueble, ¿no? Y no en ningún momento le avisé a la autoridad que yo ya había hecho una mejora al inmueble, que ya me había agrandado, que ya no valía lo mismo, que ya vale tantos metros cuadrados más y que entonces, bueno, obviamente pues el valor ya sube y que en los últimos 4 años yo estuve pagando el impuesto predial pues sobre una base incorrecta, pues obviamente eso que implica que me tengo que autorregularizar y si es que la autoridad todavía no ha venido conmigo a hacer sus facultades y eso implica también el pago de pues primero el impuesto correcto, ¿no? Las diferencias que tengo que pagar parte del impuesto. Segundo, la actualización, los recargos y las posibles multas en su caso, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan especial atención en cuanto al tema de los avaluos.
Y la segunda, nada más también para precisar, sí se tiene que hacer tanto el contribuyente tiene que ir a la Secretaría de Finanzas para actualizar los datos de su propiedad a través de un procedimiento que también se llama actualización del valor catastral, que también dura bastante tiempo, ¿no? Prácticamente estamos hablando de que si el trámite lo inicio yo entre enero y febrero de este año, por decir algo, el trámite por lo menos va a durar 6 meses para que la autoridad me acepte ese cambio de valor catastral y que me dé luz verde para poder realizar esos cambios, ¿no? Entonces, no es un trámite tan fácil porque también muchas veces nos ha pasado que cuando ya el contribuyente ya tiene por encima o ya le llegó la facultad de comprobación por parte de la autoridad, pues en ese momento se quiere autorregularizar y quiere hacer las casas de la noche a la mañana, pues obviamente eso es prácticamente imposible. Y entonces, sí o sí tiene que asumir el pago de las multas, de las diferencias de impuestos, actualizaciones, recargos y y pues tiene que hacer este trámite de actualización de valor catastral que vuelvo a repetir, por lo menos se tiene que hacer con 6 meses de anticipación porque el trámite es eh, pues muy burocrático, ¿no? Como ya sabemos que se llevan a cabo los trámites. Entonces, volvemos a recomendar que sí los contribuyentes pues pongan especial atención en este tipo de situaciones porque por lo regular pues son las cosas más tediosas que dejamos pues al ahí se va y es en donde siempre tenemos problemas, pues incluso para poder vender estas propiedades. No sé si tengas algún comentario adicional, Daniel, o si quedó claro esto que les informé. No, y aquí, bueno, aquí volviendo al tema, como les decía al inicio, en este caso, el impuesto como tal, pues va a repercutir directamente en el bolsillo del poseedor o el propietario del bien. Entonces, si adicional de que lo que comentaba Cintia es de que si no está actualizado tu valor catastral, si obviamente estás obligado a dictaminarte, obviamente ¿cómo decirlo? La afectación económica hacia el bolsillo de la persona o del propietario va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si dejas de actualizarlo por varios años, pues sí va a ser bastante grande lo que vas a tener que pagar tanto por actualizar el predio, porque pues para eso se hace el dictamen, para actualizar el predio y obviamente todo lo que resulte de recargos y actualización. Por aquí Entonces, nos sí, Perdóname, Daniel, por aquí nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar dicho trámite para actualizar el valor catastral para efectos del predial? Aquí simplemente es por iniciativa propia, no hay un término de que la ley te diga cada 2 años, cada año, pero obviamente si nosotros conocemos que nuestro inmueble pues ya tiene una antigüedad de más de 20 años y que además yo ya hice mejoras al inmueble y que ya obviamente eso implica que ya tenga un valor de construcción mayor al que yo ya tenía cuando lo adquirí, pues, ¿qué quiere decir? Que en ese momento, pues, voy a hacer, tengo la obligación de ir a avisar a la autoridad de que ya hice mejoras al inmueble y que entonces, o incluso si a lo mejor mi inmueble era de uso habitacional y ya ahora ya quiero utilizarlo para locales comerciales o cualquier otra situación, pues todos esos trámites se tienen que anticipar y se tienen que ir a avisar a la autoridad cuando se dé la situación. Entonces, eso implica que tengo que actualizar el valor catastral del inmueble, el uso del inmueble y tengo que tener todos los trámites o permisos que me pida la autoridad en ese momento. Entonces, esto no es como una receta de un pastel de cocina en donde te van a decir, pues haz esto y haz esto. Simplemente es derivado del conocimiento que yo tenga del inmueble. Y si ya sé que obviamente a lo mejor cada mes está llegándome o cada bimestre me está llegando la boleta predial y que tengo que ir a pagar el impuesto, pero yo sé que pues ese impuesto no está actualizado por lo mismo de que ya tiene más de 20 años el inmueble y en ningún momento le avisé a la autoridad que yo ya había construido de más, pues obviamente sé que algo anda mal y que tengo que autorregularizarme, ¿no? Entonces es como en nuestra casa, ¿no? Si nos vamos a nuestra casa y yo compré una casa de interés social, pero después hice mejoras a esa casa, pues obviamente la autoridad posiblemente también si detecta que hay una mejora al inmueble, pues me llega y me visita y me dice, oye, tienes que
primero tienes que tener un permiso para construir, ¿no? Y segunda, pues tienes que ir a decir que ya tu casa ya es más grande de lo que la adquiriste y entonces tienes que pagar un impuesto mayor, ¿no? Entonces, son cosas que creo que ya es por iniciativa de nosotros, que nosotros mismos nos vayamos a autorregularizar. No sé si con esto quedó claro el mensaje. Si tienen algún comentario adicional o no sobre esto, bueno, entonces continuamos, Daniel. Nada más era hacer esa También, precisión. sí, también Miguel respondía del valor, ya se lo comenté, son 33.5 millones, a partir de ahí, pues ya estás obligado a dictaminarte. Ajá. Bueno, sí, quedábamos en que, bueno, aquí debemos mencionar los datos del evaluador sí, del perito evaluador que hizo el dictamen. Como dice, sí, como dijo Cintia, obviamente en este dictamen, si tú, por ejemplo, en tu terreno, en tu propiedad o en tu empresa, en donde tienes tus oficinas, tu corporativo, hiciste alguna mejora, a lo mejor ampliaste un piso, a lo mejor ampliaste, no sé, cualquier mejora, pues obviamente esto va a ser motivo del que tú tengas que contratar a un perito evaluador. ¿Para qué? Para que pues este experto venga, haga su trabajo, no sé, supongo mediciones, fotos, o sea, todo esto va a ir descrito en el avalúo. Entonces, en el avalúo, él con su conocimiento en esta materia va a decir, ah, pues a lo mejor yo medí de aquí a acá y medía tanto, de aquí a acá medía tanto, esto está construido, esto está vacío, esto se usa para habitación, esto es un estacionamiento, o sea, todo ese tipo de detalles en el avalúo vienen. De hecho, aquí en el propio dictamen como tal, tenemos que especificar a detalle el uso o la superficie. Si se dan cuenta, viene la superficie del suelo es de este importe en metros cuadrados. Valor unitario, ¿cuánto cuesta cada? Esto obviamente pues está determinado no por nosotros, no por el perito, ya supongo hay tarifas establecidas del valor de uso de suelo, entonces estos importes no los determinamos nosotros, eso Sí, ya eso viene ya en el está avalúo. establecido por la autoridad. Exacto, exacto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es separar cuánto se le está dando de uso, como les decía, a lo mejor a habitación, cuánto es de uso mixto, cuánto es de estacionamiento, cuántos, aquí son algunos parámetros que usa la autoridad, el costo unitario, qué antigüedad tiene el predio como tal y el valor de la construcción. Entonces, lo que les decía Cintia en un inicio, si tú hiciste alguna modificación, a lo mejor tu superficie de construcción ya subió a 5,000 metros cuadrados. Obviamente, este importe del valor va a moverse. Ajá. Entonces, ese tipo de detalles son las pautas que a ti te pudieran servir para decir, ¿sabes qué? Ahora ya necesito actualizar mi evaluación catastral o mi avalúo. Tengo que tener un nuevo avalúo. ¿Para qué? Pues para que ahí se puedan mencionar mis nuevos montos, lo que vale mi propiedad y obviamente pues también la autoridad lo tiene que conocer, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que cuando tú pagues o tú determines de manera bimestral tu impuesto predial, pues le estés diciendo a la autoridad, ah, mira, yo te pagué sobre este monto y tú tienes este, pues perfecto, no va a haber tema, pero cuando sí hay, ah, es que la autoridad tiene menos, a lo mejor, no sé, un ejemplo, este valor catastral de 51 millones, ¿no? A lo mejor la autoridad tiene 45 y como tú estás obligado a dictaminarte, tu dictaminador determinó 51. Hay una diferencia de 6 millones. Sobre esos 6 millones va a haber actualizaciones y recargos que obviamente vas a tener que pagar. Y lo que les decía en un inicio, este impuesto pues sí te va a pegar directamente pues al bolsillo de cada propietario, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros como auditores en la firma también les ayudamos sí, a calcular, ¿no? Nada más una precisión ahí, Daniel. Entonces, perdón la insistencia, Sí, pero sí me gustaría que recordaran que efectivamente el trámite de la actualización de valor catastral es un trámite independiente al dictamen y que ese trámite lo tiene que hacer directamente el contribuyente ante la autoridad.
con suficiente antelación. Por eso se les recomienda que cuando sabemos que tengo alguna irregularidad, en mi inmueble y que posiblemente yo me cubro y digo: "Ay, pues el predio sí lo estoy pagando, pues porque aquí están las boletas prediales", pero ojo, estoy pagando predio sobre un monto que es incorrecto y de antemano yo sé que tengo allí una mejora, que no, he presentado un avalúo actualizado a la autoridad y que por ende la autoridad desconoce que, este tipo de cambios y que por lo tanto, pues, ellos están creyendo de alguna forma que el inmueble es el mismo de hace 20 años. Entonces, eso es erróneo y por eso se les dice que realicen ese trámite con anticipación. ¿Por qué? Porque, como les digo, el trámite de actualización de valor catastral dura por lo menos 6 meses. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que esperarme hasta que la autoridad, eh, digamos, valide toda mi información y lo actualice en su sistema para que, las boletas prediales ya salgan con los nuevos datos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ahorita tengo la obligación de dictaminarme y digo: "Híjole, algo tengo mal y ahorita ya quiero ir a corregirme", pues no lo voy a poder hacer de forma inmediata porque tengo que cubrir los plazos necesarios que me pide la autoridad. Y entonces, aunque no lo quiera, pues sí tengo que pagar, actualizaciones y recargos, pues porque obviamente, hay una discrepancia entre los datos que tiene la autoridad y el impuesto que yo estuve presentando. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta porque es algo que nos ha estado pasando en los últimos años. Gracias, Daniel. Ok. Bueno, no sé si aquí hay alguna duda, alguna pregunta adicional con respecto a esto. Siguiendo ¿cómo se llama? Con el ejemplo de cómo se hace el dictamen. Pues bueno, igual aquí, así como en el impuesto sobre nóminas, aquí nosotros vaciamos prácticamente lo que el contribuyente, lo que dice su avalúo. Se dan cuenta aquí, dice, este es el avalúo. Ajá. Este es el impuesto determinado. ¿Cuánto pagó el contribuyente? Lo mismo. Ok, sin problemas. Pero ¿qué pasa? Obviamente aquí puede haber diferencias entre lo que dice el avalúo, el impuesto que se determinó y el impuesto que pagó. Ahí es donde existen las diferencias cuando los avalúos no, cuando el avalúo no, cuando lo que tiene la autoridad es menor a lo que dice el avalúo. Ahí es donde van a salir las diferencias. Ajá. Entonces, bueno, este es un comparativo prácticamente de lo que el contribuyente determinó contra lo que nosotros calculamos y contra lo que dice el avalúo. Entonces, por eso para nosotros es importante tener, pues prácticamente todos estos, el avalúo principalmente, que esté con la vigencia correspondiente. Entonces, ahí nada más para precisar, si hay discrepancias y si determinamos que ahí, considerando los datos que deben de ser, y con base en el avalúo y contra lo que se pagó, pues cada bimestre, si hay diferencias, esas diferencias sí o sí se tienen que enterar antes de que se cierre el dictamen predial. ¿Por qué? Porque ya se tuvieron que ver pagado las diferencias en impuesto, actualizaciones y recargos. Nosotros no, y si se dan cuenta, allí viene la partida o línea de captura, que esto sale obviamente de las declaraciones que cada mes hicieron los contribuyentes, pero si hay pagos, como bien lo ven aquí, de temas de accesorios, actualizaciones, bueno, esto también se implica que se tienen que hacer esos pagos antes del cierre del dictamen. Gracias, Daniel. Ok. Bueno, entonces, esa es parte de lo que nosotros hacemos. Igual aquí también hay una carta de observaciones. Y lo que les decía, van a ver otro formato igual porque aquí tenemos dos predios. Entonces es lo mismo, pero hay que hacer predio por predio, predio por predio, número de cuenta por número de cuenta. Aquí, por ejemplo, cambia un poco. ¿Por qué? Porque el uso de este predio en específico es solo habitacional. Ajá. Entonces, eh, pues obviamente aquí el tema fue que había diferencias entre el cálculo del avalúo y todo, y pues obviamente había que hacer las modificaciones. Ajá. Al final de cuentas, lo que dice Cintia, cuando nosotros presentamos el dictamen, lo que nosotros o lo que el contribuyente pagó contra lo que determinó contra lo que pagó, debería de ser lo mismo. De lo contrario, se tendrían que pagar esas diferencias.
¿Por qué? Porque la idea es que el dictamen pues no se vaya con diferencias, ¿verdad? Que se tenga pagado y aunque pues ni modo, o sea, aunque hayan pagado actualizaciones y recargos, pero en el dictamen tenemos que, digamos, en el dictamen igual nos permite poner este pago, no sé, normal, el que salió en el bimestre, ¿no? A lo mejor 2 años después, pago complementario que aplica a ese bimestre, pero fue pagado en esta fecha. Y al hacer la suma, pues te va a dar tanto lo determinado como lo pagado de manera iguales. Ajá. Igual, aquí va a ser firmado tanto por el representante legal del contribuyente y en este caso el contador que emite el dictamen. Y también tenemos un anexo de de opinión, en donde pues ya nosotros como tal determinamos si la opinión fue limpia o existe algún tema ahí de salvedad o opinión negativa. Ajá. Entonces, no sé si con esto, en el caso del el ejemplo, tienen alguna duda. Si no, vamos a continuar. Ay, ¿qué hice? Bueno, regresamos, ya les compartí como tal el ejemplo del dictamen. Ahora, em, bueno, no sé si en el caso del predial o del dictamen de impuestos sobre nóminas tienen alguna duda. Bueno, ahí sí quiero aclarar algo. En el caso, por ejemplo, del impuesto sobre nóminas, ajá, si yo como entidad o como empresa tengo diferentes ¿cómo decir? Oficinas en otros estados y a esto va. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mencionar más o menos cuáles son las entidades en donde están obligados a ciertos impuestos y cuáles donde están opcionales y otras que ni siquiera tienen la obligación ni siquiera de presentar tanto predial como agua como impuesto sobre nóminas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre nóminas es importante aclarar que si tú como empresa o como contribuyente tienes varias oficinas en varios estados de la República, tienes que pagar el impuesto sobre nóminas en la entidad que te corresponde, porque nos ha pasado que, yo tengo, no sé, un ejemplo, yo tengo 5 empleados en Querétaro, 5 empleados en Puebla, otros 2 en Veracruz. ¿Por qué? Pues porque tengo varias oficinas, pero mi impuesto sobre nómina yo lo estoy pagando en la Ciudad de México y esto, hasta me estoy dictaminando, ¿no? Entonces, es de, ok, está bien, qué padre que te estás dictaminando, pero por la Ciudad de México estás pagando un impuesto que no deberías estar pagando. ¿Por qué? Porque estás pagando sobre empleados que están en otros estados. Entonces, no deberías estar pagando el impuesto sobre nómina en la Ciudad de México por esos empleados que tienes en Puebla, en Veracruz, en Querétaro, en donde sea. Estás pagando de más, pero por el contrario, en esos estados no estás pagando el impuesto sobre nóminas. En Puebla no lo estás pagando porque ya lo pagaste en la Ciudad de México. Entonces, por un lado estás pagando de más, pero por el otro estás teniendo una omisión y esas omisiones, si bien no es causa o no te estás dictaminando en Puebla porque no estás obligado a dictaminarte, pero si no estás dejando de esto o estás omitiendo el pago del impuesto sobre nómina en ese estado. Y les decía, es un ejemplo porque nos ha pasado. Muchas empresas están haciendo eso, que tienen varias oficinas en otros estados, están pagando en donde no deberían y en donde sí deberían, no deberían estar pagando. Pero todavía dicen, pero me estoy dictaminando, sí, pero con datos erróneos. Ajá, entonces aguas en este aspecto. Entonces, esto va de la mano a lo que, al ejemplo que ahorita les quiero mostrar. Es un pequeño cuadro. Ay, creo que voy a tener que salirme otra vez para abrirlo porque no me deja. A ver, ahí va. Es este. Uy, a ver si se ve. Espérame. Sí se ve. Pero no se ve muy chiquito. No sé si alguien me dice sus comentarios si lo ve bien o lo ve muy A ver, chiquito. bueno. Ya está En- más grande. ok, entonces, aquí este es un pequeño ejemplo que hicimos en donde estos estados que están acá, que es Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, San Luis, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas y Yucatán, son estados que están obligados al pago del impuesto, al dictamen. Ajá. Están obligados a dictaminar. Entonces,
Y aquí también mencionó que los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Nuevo León y Sinaloa, ellos pueden optar por dictaminarse. Ajá. Pero los que sí están obligados son estos. Entonces, aguas con lo que les decía hace rato. Si nosotros estamos obligados, por ejemplo, en Ciudad de México, pero tenemos 5 empleados en el Estado de México, a lo mejor allá no estamos obligados. ¿Por qué? Porque por mis 5 empleados, si mi promedio dice que en mi supuesto para dictaminarse en el Estado de México nos dice que debo de tener 200 trabajadores o haber hecho un pago o pagos superiores a 400,000 pesos mensuales por concepto de impuestos sobre nóminas, en el Estado de México no estoy obligado a dictaminarme por mis 5 empleados. En la Ciudad de México, sí, porque a lo mejor, porque mi promedio es de 150 trabajadores. Entonces, en la Ciudad de México sí estoy obligado a dictaminarse, en el Estado no, pero estoy enterando o me estoy dictaminando por empleados que ni siquiera están en la Ciudad de México. El error que se está cometiendo es que estoy además juntando los que están en el Estado de México solo porque los di de alta en el registro patronal de la Ciudad de México. Entonces, eso es incorrecto. Entonces, nosotros cuando hacemos este tipo de revisiones, sí hemos detectado situaciones así, en donde a veces solicitamos, oye, necesito que por favor me ayudes con tu cálculo de impuestos sobre nóminas por entidades o por cada una de las sucursales que tienes, ya sea en Puebla, en Querétaro, en Oaxaca, donde sea. Y muchas veces la compañía dice, pues es que yo hago un cálculo general del impuesto sobre nómina por el 3% sobre todos mis empleados y ya. Ok, ¿y dónde están estos 5? Ah, no, pues ellos están en el Estado de México. Ah, bueno, pues aguas. Ajá. Hay que separar, hay que tener bien identificadas en dónde están cada una de estas personas y tener el cálculo por cada una de estas entidades. Ajá. Al final de cuentas, el impuesto sobre nómina se determina pues en los estados, o sea, prácticamente en la mayoría, el impuesto que estés o no obligado a dictaminarte ya es otro tema. Ajá, pero el impuesto se causa en el estado en donde realmente están las personas laborando. Entonces, bueno, este es un ejemplo de manera un poco resumida en este caso, de los obligados. Prácticamente aquí ponemos los impuestos los más pues los que prácticamente todas las entidades tienen, o algunas, por ejemplo, en el uso de suelo y todo eso, pues algunas no les aplica. El fundamento y prácticamente las fechas en que se debe presentar. Creo que el único que da como que más prórroga es el Estado de México, porque prácticamente el aviso y el dictamen como tal se presentan ya después de medio año, y en el caso de todas las demás siempre son los primeros 6 meses, el aviso y el dictamen. Entonces, Además, sí, sí. perdón, para precisar, si se dan cuenta, ahorita nos enfocamos al impuesto sobre nómina de la Ciudad de México. Entonces ahí luego confundimos los parámetros que nos piden para poder dictaminarnos. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, estamos hablando de un promedio de 150 trabajadores o más. Y si se dan cuenta, en el Estado de México, que como ya les mencionó Daniel, se presenta el aviso el 31 de julio y el dictamen el 31 de agosto, para el caso del impuesto sobre nómina, estamos hablando de que se requiere a aquellos contribuyentes que tengan un promedio de 200 trabajadores o más, ¿no? Entonces, aguas con estos criterios para que sí lo tengamos bien preciso, como dijo Daniel, en dónde están nuestros empleados, cuánto es la nómina de cada uno de esos entidades, que los empleados realmente los tengamos ubicados en los registros en donde se encuentran las sucursales, ¿no? Que no tengamos cosas ahí raras, como ahorita ya lo mencionó Daniel, y aguas, que en el caso del Estado de México, el monto que se requiere para poder dictaminar también es, además de que sea un promedio de 200 trabajadores, que los pagos sean superiores a 400,000 pesos en promedio mensual. Entonces, es importante que lo consideren. Ujú. Y en el caso del impuesto predial, como ahorita ya también se lo mencionamos, para efectos del dictamen de la Ciudad de México, pues recordar que el valor del inmueble es superior a 33,5 millones de pesos, pero en el caso del Estado de México es superior a 20 millones de pesos. Entonces, son precisiones que si bien no las tenemos al día, sí es importante que sepamos que hay una obligación y que en el caso de que tengamos algún inmueble o que tengamos estos promedios, por lo menos más de 100 empleados,
que veamos, si estamos obligados o no, porque, pues, luego ahí vienen las sorpresas y resulta que tenemos la obligación de dictaminarnos desde hace varios años y no lo hemos hecho, ¿no? Perdón, Daniel. Bueno, bueno, creo que este ejemplo pues nada más es a manera de que ustedes sepan quiénes son los que sí están obligados y algunos parámetros, como les decía Cintia, con que tú detectes que ya tienes 100 empleados en alguna, pues igual y chécalo si a lo mejor ya te estás en la obligación de hacer dictamen, ¿no? Y ni enterado. Ajá, entonces bueno. em, con esto, creo que no sé si hay algo más, Cintia, creo que ya sería todo por nuestra parte. ¿Puedes Ya, poner, por favor, sí, otra vez espérame, voy, tu voy, sí, presentación? voy. Gracias. Este es el ejemplo que ya les mencionamos. Se ve, ¿no? Sí, Pues bueno, como conclusiones, algo que decía Cintia es estar checando nuestros umbrales de dictaminación, es decir, en el caso, por ejemplo, del impuesto sobre nóminas, checar que a lo mejor yo ya pudiera estar en el umbral de los empleados, ¿no? A lo mejor ya este año me fue bien, contraté 50 más, tenía 100, pues hay que checar y a lo mejor ya me toca, ¿no? Ya me toca dictaminarme. O en el caso del predial, pues hay que estar en constante monitoreo de nuestros avalúos, del valor de nuestras propiedades, para ver que igual pudiéramos ya estar igual en el tema de dictaminarnos. Repito, el hecho de dictaminarnos es muy diferente a que no pagues el impuesto. O sea, el impuesto lo tienen que pagar de manera mensual, bimestral, por el hecho de tener empleados, por el hecho de tener propiedades. Ya si estás obligado o no a dictaminarte, ya es otro tema. Ajá. Pero para eso están los umbrales. Entonces, obviamente el no presentar, en el caso de estar obligado a dictaminarse, el no presentar el aviso, el no presentar el dictamen como tal, pues sabes que representa una multa para la persona física o la persona moral. Entonces, pues sí hay que estar en constante monitoreo de estas situaciones. Em, bueno, por mi parte ya nada más me queda decirles que en la firma como tal, pues los podemos apoyar en la realización de estos dos. Como les decía, es de lo más solicitado, casi casi del drenaje y todo eso, pues no tenemos mucho. Entonces, pero en el caso del impuesto sobre nómina, del predial y todo, pues nosotros podemos asesorarlos. ¿No? Dani, te cortaste lo último. Perdón, ¿ya me escuchan? ¿No? Ya. Ok. Bueno, les decía que en el caso de cualquier duda que tengan, nosotros como firma podemos asesorarlos y pues bueno, por mi parte es todo. No sé si existe alguna duda, Sí, hay comentario. una pregunta. Sí, Sí me escuchas, ¿verdad, Daniel? sí, yo sí. Ok, hay una pregunta de Cintia. Dice, la entidad al declarar el impuesto sobre nómina no depende del registro patronal al que se haya registrado. ¿Cómo valida esa información la autoridad? Pues justo cuando tú como eh, es que aquí hay varios supuestos, ¿no? Bueno, varios temas. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver empresas que tienen un registro patronal en la Ciudad de México. ¿El registro patronal qué es? Pues prácticamente esto se da ante el IMSS, tú lo reportas al IMSS, en Exacto. donde tú le dices, oye IMSS, tengo 100 empleados en Ciudad de México. Ajá. Entonces tú dices, pues bueno, pues tengo 100 empleados en Ciudad de México, ¿no? Pero además abrió oficinas en los estados que tú quieras con el mismo registro patronal de la Ciudad de México. Nos ha pasado. Entonces, sí, lo que tú dices es, ok, ¿cómo valido yo o cómo me doy cuenta en qué estado están laborando? Pues bueno, como te decía, hay empresas en donde registran a los de Puebla en el registro patronal de la Ciudad de México. Y dices, pues bueno, pues yo al final de cuentas no estoy dejando de pagar IMSS, ¿no? Pues tengo a mis empleados todos dados de alta en el IMSS en este registro patronal.
pero a esos 5 empleados los tengo trabajando en Querétaro, porque ya tengo una oficina. Ah, bueno, pues justamente esa es la labor que tenemos, pues en este caso como auditores, de verificar que realmente esos trabajadores estén laborando en el registro patronal donde fueron. De lo contrario, tendrían que haber abierto un registro patronal en Querétaro para dar de alta a esos empleados allá. Y obviamente el IMSS, pues es, digamos, nacional, ¿no? El IMSS lo pagas en cualquier estado, pero ya para enfocarte en este tipo de contribuciones, ya hay que ser muy específicos. También nos ha pasado, para nosotros poder revisar esta parte, normalmente pedimos no sé, un listado de los recibos de nómina timbrados del empleado. Y ahí te lo ponen clarito. Empleado trabajando en Ahí Querétaro. viene ya el código. Exacto. Entonces dices, ok, pero si tu Sí, registro patronal está en Ciudad de México, me dijiste que pagas IMSS, Ciudad de México, estás haciendo tu cálculo del impuesto sobre nómina en Ciudad de México, pero tus empleados, según tu reporte de CFDIS, están en Querétaro. Entonces ahí es donde empiezan a haber esas discrepancias. hay que precisar también, gracias Daniel, nada más quería complementar lo que acabas de compartirnos, que hay que precisar que también todo, por ese tema se han venido haciendo reformas y que ya pues las mismas autoridades, llámese INSAT, incluso la parte de la Secretaría de Finanzas, pues ya tienen toda nuestra información al día. Entonces, una de las mejoras que se han hecho justamente es los registros patronales, entiendo que deben de llevarse a cabo en donde realmente está el trabajador, obviamente ubicado. Y el caso más práctico lo tenemos en las constructoras. Las empresas que son constructoras tienen la obligación de tener un registro patronal en donde realmente el empleado está haciendo su obra, ¿no? Y también, bueno, y ese es otro tema, pero ellos tienen que declarar la información de que efectivamente cumplieron con las contribuciones de seguridad social ante el CIROC. Entonces, digamos, no fue no es digamos, no lo pusieron como que nada más para cumplir por cumplir, ¿no? Sino realmente son focos de atención o medidas que ha venido realizando la autoridad justamente para hacer partícipe a los contribuyentes que efectivamente los registros patronales deben de estar en las oficinas en donde realmente la empresa tenga los empleados, donde el empleado está trabajando físicamente, porque luego también llegan allí los mismos avisos de parte del IMSS, en donde incluso buscan al contribuyente y resulta que no lo encuentran porque el domicilio en donde realmente se supone que estaban pues registrados, pues que no están allí, ¿no? Entonces, aguas con ese tipo de situaciones que por lo regular se están haciendo. Y por el otro lado, también la precisión que dijo Daniel, ahora ya en el recibo de la nómina es obligatorio que se ponga el código postal del domicilio del empleado. Entonces, por ese tipo de situaciones son donde la propia autoridad va a detectar que hay alguna anomalía o irregularidad. Entonces, no nos confiemos y no pensemos que nosotros somos más astutos que la autoridad, porque sí o sí va a llegar en algún momento en donde incluso ya nos llegue una carta invitación en donde tengamos que autorregularizarnos. No sé si con esto quedó claro o si Daniel quisieras comentar algo más. Cintia, Entonces, Cintia, volviendo a tu pregunta, pues no, el impuesto sobre nóminas no depende del registro patronal exacto. en el que se haya registrado. O sea, no depende de eso. Depende de en dónde está trabajando realmente el empleado. Ya quedó claro, dice Cintia. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario, alguna duda para precisar también la pregunta de Miguel en cuanto al tema de las despensas, es el valor de la UMA, Miguel, ya con la actualización. Y si hay algún comentario adicional, nos lo hacen saber, por favor. Daniel, ¿algún comentario? Sí. No, ya, bueno, creo que no. Vamos a dar unos minutos más y mientras tomamos la asistencia.
¿Puedes tomar la asistencia, Sin? Sí, ya estoy Ah, en ok, eso. ok. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no, bueno, por nuestra parte sería todo. Em, si existe algo adicional, pues con gusto lo podemos ver, ya sea en con nuestros compañeros de la firma, o que nos hagan llegar sus dudas o sugerencias al área de auditoría de la firma. Denme unos minutos más, por favor. Estamos Sí, tomando la asistencia. sí. Si hay algún comentario adicional sobre este tema o quieran revisar algo en especial, les dejamos nuestro correo electrónico en el chat. Y recordarles que pues aquí en la firma los podemos apoyar con estos temas de dictamen de contribuciones locales para la Ciudad de México, para el Estado de México o en alguna duda en particular que tengan. Creo que ya no hay comentarios, Daniel. Ya tomé la Mm, asistencia. ok. Bueno, por nuestra parte sería todo. Gracias por su participación, por su asistencia y pues los esperamos en algún otro curso adicional que pueda dar el área de auditoría y la firma en general. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Bueno, gracias, Daniel. Sí, gracias.